Buenas tardes, hola Andresito, Harold y Glo, Brigitte, qué alegría que estén con nosotros. Te damos gracias a buen nuestro Padre Dios porque nos ha regalado un día más de vida, porque nos permite reunirnos y por toda la bondad y la misericordia que demuestra a diario hacia nosotros. Dani, bienvenida también. Los dejo Buenas tardes. con Luis Andrés, ¿qué más, Danicita? Muy bien, sí, señora. Bueno, buenas tardes, Iglesia, Sal y Luz a las Naciones. Está sin audio. Está sin audio. Está sin audio. No se escucha, no se escucha. Buenas tardes para todos. Buenas. No se escucha, Luis. Luis no se escucha. Hablando ya. Ahí dónde está. Bueno, buenas tardes y luz a las naciones. Como siempre, este especial privilegio que nos da nuestro buen Padre Dios de podernos reunir en torno a compartir su palabra. Y vamos a seguir en este sábado con el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Hoy vamos a trabajar una de las prédicas más tradicionales, que se denomina el primer culto de Navidad, recordando que la Navidad no solo celebra el nacimiento de Jesús, sino también el nacimiento del espíritu de buena voluntad entre los hombres. La premisa que vamos a tener, paz en la tierra, es el don del mismo Salvador recién nacido. Buena voluntad entre los hombres es el resultado de la buena complacencia de Dios para los hombres. Trabajemos un poco la definición de la palabra culto y del diccionario de la lengua española. Dentro de cerca de 15 acepciones, vamos a escoger 3 que nos ubican con nuestro tema de esta tarde. En una de ellas nos habla de homenaje, veneración y respeto que se rinde a un ser divino o sagrado. Conjunto de actos y ceremonias en los que se expresa veneración y respeto a un ser divino o sagrado. Y una tercera, adoración de que son objeto algunas cosas o personas. En el diccionario teológico encontramos que el vocablo culto viene del latín cultos, que traduce veneración, y lo define como tributación voluntaria de alabanza y honra al Creador. Destaca la liturgia en sí no es culto. Es necesario que venga acompañada
de verdadera predisposición espiritual. La liturgia es el símbolo, la piedad es la esencia. La liturgia es el ropaje, el amor a Dios, la verdadera sustancia del culto. Hay un texto Está con eco. que nos da luces alrededor del culto. La cita de Juan 4:24, que textualmente en la versión Reina Valera contemporánea dice: Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Se identifica entonces como objetivo principal del culto la adoración a Dios y como un objetivo secundario el éxtasis espiritual del adorador. Nos vamos a Lucas capítulo 2, versos del 1 al 20. Esta es la narración del nacimiento de Jesús, concordante con la de Mateo 1, 18, 25, que trabajamos hace 15 días cuando hablábamos del Adviento. Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Ese primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Y allí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Veamos a partir de este relato cómo fue ese culto de Navidad. Y para ello, identifiquemos primero el lugar del culto. Hay dos citas bíblicas que nos ilustran dónde fue. Recordemos que cuando Herodes preguntó a los líderes de los judíos dónde tendría lugar el nacimiento del Cristo, ellos contestaron con la cita de dos profecías mesiánicas. Una, la de Miqueas, capítulo 5, verso 2, y la de segunda de Samuel 5, verso 2, que aparentemente eran muy conocidas entre los maestros de Israel. Vamos a Miqueas 5:2, Reina Valera contemporánea. Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Los versos antecesores a esta cita, habiendo mostrado cuánto se rebajaría a la casa de David, en este agrega una predicción del Mesías y su reino para exhortar la fe del pueblo de Dios. Se comenta
su existencia desde la eternidad como Dios y su oficio como mediador. El pasaje predice que Belén será su lugar de nacimiento. De ahí que fuera universalmente conocido entre los judíos. Y del Nuevo Testamento vamos a tomar a Mateo 2, verso 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Aquellos en cuyo corazón se levanta la estrella de la mañana para darles el necesario conocimiento de Cristo, hacen de su adoración su actividad preferente. No eres la más pequeña. Belén geográficamente es pequeño, pero de grandes acontecimientos. Fue el hogar de Abraham, de Isaac, de Jacob. Fue el sepulcro de Raquel. En Belén se dio el idilio de Ruth y de Boz. En Belén también David mató al gigante. Y lo más grande fue que Jesús nació allí. Recordemos algo sobre Belén, una pequeña villa con pocos habitantes, pero una larga historia. Hay mención de ella en Génesis 35, 16, 19, en Génesis 35, 48, 7. Y era identificada también como Efrata, el lugar donde murió Raquel al dar luz a Benjamín. El rey David nació en Belén, pero fue el nacimiento del hijo de David, Jesucristo, que le dio más importancia. Aunque parece que él nunca volvió a su pueblo natal. El nombre de Belén significa casa del pan. Y es allí donde nació aquel que dijo, yo soy el pan de vida, como lo registra Juan 6:35. Fue necesario para Mateo usar la expresión Belén de Judea para distinguirlo de otro Belén, ubicado cerca de Nazaret, en la heredad de Zabulón. Eso lo encuentran ustedes en Josué 19:15. Esta región es cerca de Galilea. Belén de Judá está localizada a tan solo 8 kilómetros al suroeste de Jerusalén y está en una elevación más o menos a 762 metros sobre el nivel del mar y justo al este del camino de Hebrón, que corre junto a la cordillera del área montañosa de Judá. Hay muchos otros registros de Belén en la Biblia. Fue el pueblo natal del juez Isbán. La ciudad no es mencionada en el texto hebreo en los lugares otorgados a Judá en Josué 15:1 al 63, aunque en la Septuaginta la incluye en el 9º distrito de Judá. En Primera de Crónicas 2:51, Salma
el nieto de Caleb, a través de Efrata, es llamado el padre de Belén. Desde el tiempo de los jueces se han conocido habitantes israelitas en Belén, aunque la ciudad no había sido asignada a los levitas. Un joven levita de Belén sirvió como sacerdote de Micai en el área montañosa de Efraín. Eso lo encuentran en Jueces capítulo 17, verso 7. Fue la casa de la concubina de un levita efraimita, cuyo asesinato precipitó la guerra civil contra la tribu de Benjamín, conducente casi a la eliminación de la tribu, registrado en Jueces 19:20. Belén también fue el hogar de Elimelec, de Noemí. Ruth conoció a Boaz, quien como su redentor y pariente compró el campo de su difunto esposo. Fue Belén la ciudad natal de David, y la ciudad creció a prominencia después de que Samuel ungiera a David como el segundo rey de Israel, registrado en primera de Samuel 16, del verso 1 al 13. Los filisteos establecieron un puesto militar en Belén en los días de Saúl, y mientras David estaba juntando su banda de guerreros, segunda de Samuel 23, 13, 17. Mateo escribe que Herodes, luego de ordenar el asesinato de los niños varones de 2 años o menos en Belén, registrado en Mateo 2, 13, 18. Y llegamos al evento del nacimiento de Jesús. Ya tenemos el lugar entonces del culto. Nos vamos al motivo del culto. ¿Y cuál es ese motivo? Había nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. De Mateo 1:23. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta cita es una primera de una serie de profecías a las que Mateo se refiere con el fin de mostrar que Jesús es realmente el Mesías largamente esperado. El propósito del evangelista al traer esas predicciones a la mente de los lectores, en su mayor parte judíos, es que puedan abrazar a Jesús con una fe viva y puedan proclamar a judíos y gentiles las buenas nuevas de salvación por medio de este mediador. Y a ese mediador le entregan un nombre encantador, propio de ángeles, de arcángeles, Emmanuel. ¿Y cuál es la importancia de ese Emmanuel? La primera de ellas es que Dios está presente con su pueblo. Génesis 28:15. Este pasaje narra el sueño de Jacob. Date cuenta que yo soy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Emmanuel significa
que Dios habita con su pueblo. Apocalipsis 21:13, de tantas otras citas que podemos traer. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Emmanuel, Jesucristo está siempre con los creyentes. Mateo 28:20. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Espíritu Santo está siempre con los creyentes. Juan 14:17. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Esta es nuestra naturaleza, en nuestras aflicciones. Somos resucitados con Él. El apóstol Pablo en Gálatas 4, versos 4 y 5, nos da el motivo que tuvo para redimirnos. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que están sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Concluimos afirmando categóricamente que los pastores y magos, que vamos a ver más adelante, no fueron a ver a María, sino a Jesús. El tercer elemento de este culto, el auditorio. La audiencia de este primer culto, que está compuesta, obvio, por José, el padre putativo, y que previo tuvo 4 revelaciones que obedeció. La primera de ellas, recibir a su esposa, registrada en Mateo 1:20. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. La otra revelación que obedeció José, huir a Egipto, Mateo 2, verso 13. Después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Regresar a Israel, Mateo 2, 19, 20. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto ya. Radicarse en Galilea, Mateo 2:22. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Entonces aquí tenemos el primer presente en este culto. La segunda figura, María, la sabia, modesta y sufrida doncella Israel. El nombre de María, que viene del griego mapia, derivada del hebreo original Mariam, que significa probablemente pureza, virtud, virginidad.
por ser un nombre muy extendido, incluso antes de la época de Jesucristo, es posible que se derive del sánscrito, Mariham. Hay autores que atribuyen el origen del nombre de María a la raíz egipcia Mirri, que significa amar. Y hay otras teorías que traducen el nombre de María por mar de amargura, la fuerte, la que se levanta o incluso estrella de mar. Lucas 1:38. María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplese en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. La respuesta de María al ángel fue el lenguaje de la fe y humilde admiración. Ella no pidió señal para confirmar su fe. Qué bonito ejemplo para nosotros. Sin controversia grande fue el misterio de la santidad. Dios manifiesto en carne, 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. La naturaleza humana de Cristo debía producirse de esa manera, para que fuera adecuada para aquel que iba a ser unido con la naturaleza divina. Debemos, como María aquí, guiar nuestros deseos por la palabra de Dios. En todos los conflictos tenemos que recordar que nada es imposible para Dios. Y al leer y oír sus promesas, convirtámoslas en oraciones. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a su palabra. En este relato, María, la madre de Jesús, enseña la obediencia que se debe tener a la voluntad del Padre. Lucas 2:19. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Nace el niño, llegan los pastores, llegan los sabios. María observa cuidadosamente y piensa en todas estas cosas, que eran tan buenas para vivificar sus piadosos efectos. Debemos ser librados más de los errores de juicio y práctica si sopesáramos más plenamente estas cosas en nuestros corazones. Aún se proclama en nuestros oídos que nos es nacido un Salvador, Cristo el Señor. Esa debe ser buena nueva para todos. Los terceros asistentes a ese primer culto de Navidad, los pastores, señalados como ignorantes, débiles, pobres y de la misma tierra. Mateo 2:8-20, los ángeles y los pastores. En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, en la ciudad de David,
Les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Y así que fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Los ángeles, como heraldos del nacimiento de Jesús, fueron enviados a unos pastores, quienes manifestaron la sorpresa que causó en ellos la presencia de estos espíritus celestes que irradiaban resplandor. Obvio, se llenaron de temor, no precisamente de esperar malas noticias, sino por lo repentino de una experiencia tan extraordinariamente sobrenatural. Claramente podemos ver en el texto que hemos leído que no esperaban tal aparición. Las visitas celestiales han de alcanzarnos al estar preparados y en vela ante el resplandor de la gloria del Señor. La noche se les tornó un día luminoso. Aquí una invitación a estar siempre bien preparados. Si estamos bien preparados, veremos cómo muchas veces la noche de nuestras dudas y perplejidades se convierte de repente por inspiraciones y toques amorosos de la divina gracia de Dios en un día lleno de luz y de gozo. Los pastores no perdieron tiempo, se fueron presurosos al lugar, se satisfacieron y dieron a conocer por todas partes acerca de este niño que era el Salvador, Cristo, el Señor. En nuestro diario vivir no estamos fuera del camino de las visitas divinas, cuando estamos empleados en una vocación honesta y permanente con Dios en ello. La buena voluntad de Dios para con los hombres, manifestada en el envío del Mesías, redunda para su gloria. Otras obras de Dios son para su gloria, pero la redención del mundo es para su gloria en lo alto. La buena voluntad de Dios al enviar al Mesías trajo paz a ese mundo inferior. La paz es pues aquí para todo lo bueno que fluye a nosotros desde que Cristo asumió nuestra naturaleza. La buena voluntad de Dios para con los hombres es gloria a Dios en lo alto y paz en la tierra. Los cuartos asistentes a este culto, los sabios, fuertes, ricos y de lejanas tierra de oriente. Mateo 2, 1, 2. Jesús nació en Belén de Judá en los tiempos de rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente
llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Podríamos pensar que hubo desilusión para ellos cuando encontraron que una choza era su palacio y su propia madre era la única servidumbre que tenía. Sin embargo, esas personas tenían la sabiduría de entender que habían hallado al rey que buscaban y le ofrecieron sus presentes. Quien busca humildemente a Cristo no tropieza si lo halla a él y a sus discípulos en chozas oscuras, después de haberlo buscado en vano en los palacios y ciudades populosas. ¿Hay alguna persona en este momento ocupada en buscar a Cristo? ¿Querrá esa persona adorarlo y decir: sí, yo soy un pecador y nada tengo que ofrecer? Entregue su corazón a Dios tal como es. Prepárese para que Él lo use y disponga de usted como a Él le plazca. Tenga la certeza que Él lo tomará y lo hará mejor y nunca se arrepentirá de haberle dado su corazón. Él lo moldeará a su semejanza y Él mismo se te dará y será suyo para siempre. Tenemos un lugar, tenemos un motivo, tenemos unos adoradores. La predicación y canto del culto. Lucas capítulo 2, 9 al 14. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, que les traiga una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor, y eso les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y en este momento apareció junto con el ángel la multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Como está registrado en este pasaje, no fue un humano, sino un ángel del Señor quien predicó y anunció la buena nueva. ¿Qué predicó? La buena nueva de que había nacido un Salvador. Ya no había que tener temor. El mensaje de Dios siempre va envuelto en la claridad de Dios. Tres contrastes: gloria y paz, cielo y tierra, Dios y hombres. Tres efectos: cielo, armonía; tierra, decisión; infierno, terror. El ángel fue enviado a quienes estaban más cerca del lugar en donde se hallaba el Salvador. En este caso, unos pastores que no estaban dedicados precisamente a actos de devoción, sino que cumplían con su oficio, para que nos percatemos de que no estamos fuera del alcance de las visitas de Dios cuando nos hallamos ocupados en los honestos quehaceres de cada día, ya que no por eso estamos fuera de la presencia de Dios. Para que tengamos claro que no es cierto
que solo a los que están permanentemente alabando y adorando, alabando las 24 horas del día se les aparece Dios. Los que creemos y sabemos que lo que estamos haciendo en esta tierra es para beneficio de la obra de Él, en cualquier momento podemos tener esa presencia divina. Un mensaje de gozo para todo el pueblo, pues no hay salvación en otro. El ángel les da una señal para que lo encuentren sin equivocarse. Hallaréis un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Cuál fue el mensaje que el ángel comunicó a los pastores? No teman. No es un mensaje de ira, sino de misericordia. Les traigo buenas noticias de gran gozo, que lo será para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Como es una noticia de gran gozo, es bueno que la publiquen, que la cuenten. Ha nacido en el lugar en que estaba profetizado que nacería, en la ciudad de David, y vino a salvar a la humanidad, como lo registra Juan 3, 16 al 17. Y finaliza el culto. ¿Y qué pasa? Hubo una buena ofrenda: oro, incienso y mirra, cuerpo, alma y espíritu. Mateo 2, 11 al 12. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y les ofrecieron oro, incienso y mirra. Quien busca a Cristo no tropezará si lo halla. Pregunta para nosotros: ¿tenemos nuestra alma ocupada en buscar a Cristo? Los presentes de los magos eran oro, incienso y mirra. La providencia los mandó como una ayuda oportuna para José y María en su viaje a Egipto. Esa ofrenda no fue accidental ni fue antojadiza, sino que llevaba el propósito de sustentar a la familia del Señor en los tiempos de la persecución de Herodes. Pero también no podemos pasar por alto el simbolismo de esta gran ofrenda. El profesor de Historia de Oriente Próximo de la Universidad CEU de San Paulo, Hipólito Sánchez, escribió: respecto al oro, el profesor considera que puede ser interpretado como regalo regio destinado a un rey. El incienso. La simbología del incienso es muy clara a los ojos de Sánchez y aparenta con el carácter divino de Cristo. La mirra es una sustancia aromática, también gomosa, resultado de recoger la resina del árbol de la mirra. Describe Sánchez que ve dos posibles explicaciones en la presencia de ese objeto en el lote de presentes de los Reyes Magos. La primera, teniendo en cuenta que la mirra se utilizaba como anestésico, se puede interpretar como que nuestro Señor venía a quitar el dolor del mundo. En definitiva, el oro es un regalo a Jesús como Rey, el incienso como Dios y la mirra como hombre, concluye este historiador del Oriente Próximo. Así, nuestro Padre Celestial, que sabe lo que necesitan sus hijos, usa a algunos como mayordomos para suplir las necesidades de los demás y proveerles aún desde los confines de la tierra.
El otro evento que ocurre es que los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios. Ellos salieron felices, contentos. Lucas 2:20. Al volver los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal como Él se los había dicho. Y ese es el gran mensaje que esos pastores dan a la iglesia hoy en día. Después de haber escuchado la palabra de Dios en la predicación, en la congregación de los santos, lo menos que podemos hacer es glorificar al Dios de nuestra salvación y salir al mundo glorificando el santo nombre de Cristo, obedeciendo la palabra y dando testimonio de una vida nueva, una vida transformada, una vida de santidad. Los magos, por su parte, regresaron por otro camino, habiendo hallado su bien. Mateo 2:12. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por el camino. Con frecuencia es difícil para personas completamente honradas entender a los hipócritas y para los generosos comprender las maquinaciones de los egoístas. Así que no es sorprendente que los sabios no se dieran cuenta de las verdaderas pretensiones de Herodes cuando les dijo: hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Pero aunque los ojos de los magos no eran lo suficientemente penetrantes para descubrir el disfraz del rey delante de Dios, nada está oculto, como lo registra Hebreos 4:13. Dios Padre no quiere que daño alguno sobrevenga a los sabios, ni quiere que sea quitada la vida de su Hijo antes de que éste haya terminado la obra que el Padre le había encomendado. Así que los sabios debían ser advertidos, y también José. Y en cada caso la advertencia viene por medio de sueños. Habiendo recibido órdenes de no regresar a Herodes, los magos se retiraron a su país por una ruta diferente. Concluimos esta tarde reafirmando nuestra proposición. Paz en la tierra es el don del mismo Salvador. Buena voluntad entre los hombres es el resultado de la buena complacencia de Dios para con los hombres. 5 eventos del primer culto de Navidad desarrollamos: el lugar del culto, el motivo del culto, el auditorio, la predicación y canto del culto, y cómo terminó el culto. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas? Ese primer culto de Navidad da evidencia de lo que realmente debe ser nuestros cultos de adoración hoy en día. Un culto centrado en la palabra, en el conocimiento de Cristo, en lo que Él ya hizo por nosotros y haciendo memoria de lo que era nuestra condición pasada. Elevar adoración genuina al Dios soberano que guía toda nuestra realidad bajo su santo propósito. Los invito entonces finalmente a que glorifiquemos y adoremos a Dios dentro y fuera del templo, dentro y fuera de la familia cristiana, dando un verdadero testimonio de la obra perfecta de Cristo en nuestras vidas. Amén. Que la paz de Dios esté en ustedes y en sus familias. Amén. Gracias, pastor. Amén. 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 Damos Amén. gracias a Amén. Dios por la palabra que nos compartió
Luis Andrés en el día de hoy. Y bueno, es tiempo de Navidad y es tiempo también de acercarse mucho a estar en familia, pero también es un tiempo de orar, de ayunar y de pedir dirección a nuestro buen Padre Dios para saber qué vamos a hacer el año entrante. O sea, hoy los voy a invitar para que el día 15, por favor, anoten en sus agendas. Los que están lejos, si pueden, pues sería maravilloso que se pudieran conectar. Los que están en Bogotá, si pueden venir para que nos reunamos el día 15. Nos vamos a reunir a las 9 de la mañana en ayuno. Los que puedan hacer ayuno, los que tengan la necesidad de comer no lo vayan a hacer, ¿cierto? Los diabéticos no lo van a hacer, pero los que puedan el día 15, 9 de la mañana, vamos a estar un rato en oración y ayuno. El próximo miércoles no tenemos oración, lectura de oración, porque es 7 de diciembre, y ese 7 de diciembre, así nosotros no estemos celebrando el día de las velitas, porque la Virgen ascendió a los cielos por obvias razones, esa es una cosa doctrinal, sí se acostumbra que la gente esté en familia. Entonces, ese día es bonito que estén compartiendo y momentos también para aclarar, ¿cierto? Que nos enseña la palabra. Es un tiempo para de pronto resaltar, así como lo hacía hoy Luis Andrés, de resaltar quién fue María, cuál fue su comportamiento y las cosas bonitas que nos dejó para que nosotros sigamos como ejemplo con sus familias. Entonces quedamos, el próximo miércoles no tenemos, pero el jueves 15 vamos a hacer jornada de oración ayuno, 9 de la mañana. ¿Listo? Bueno, oración, motivos especiales. ¿Alguno tiene un motivo especial de oración? ¿No? Bueno. Nenerito, oramos por nuestro país. Oramos por todos los miembros de Sal y Luz a las Naciones, por todas sus familias, por una protección especial y por abundancia, para que puedan ser de bendición. Buenas tardes a todos. Entonces empecemos. Padre Santo, nos colocamos ante tu santa presencia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua, para colocarte en tus manos a nuestro país Colombia, ese país donde nos has permitido, has dado la bendición de nacer. Este país que te pertenece, este país donde va a haber un avivamiento fuerte, Señor, de tu Espíritu Santo. Hoy te lo colocamos, Señor, y colocamos a los gobernantes para que seas tu Espíritu Santo obrando en cada uno, renovando sus pensamientos y transformando sus corazones. Padre, también te damos gracias por cada miembro de esta congregación Sal y Luz a las Naciones. Clamamos a ti por tu bendición, clamamos a ti por tu presencia, clamamos a ti por tu dirección, Padre mío. Declaro sobre cada uno de nosotros la sanidad otorgada por mi Señor Yeshua en la cruz. Y te pido, Padre Santo, que nos permitas generar riquezas y que esas riquezas jamás nos aparten de tu camino. En el nombre poderoso de mi Señor Yeshua. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, nos vemos entonces el próximo sábado. Chao, Jarito, el Dani, Gloria, Chao todos. Andresito, Chao, Brigitte, Flaca. Fabián, que para es con nosotros, Julio, Nene. Ivonne, Chao, Brigitte, Jefferson, Julio. Chao, Luis. Dios los bendiga a todos. mi pato hermosa, bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones. Nos vemos entonces. Bye. Bye.